Esta historia está basada en hechos reales. Por respeto a las víctimas y sus familias, ciertos nombres y lugares han sido modificados. El contenido puede causar un fuerte impacto emocional. ¿Alguna vez sentiste que eras parte del lugar, pero nadie sabía que estabas ahí? Cuéntamelo abajo. En una casa pequeña, donde el sol apenas entraba por las cortinas rotas, alguien aprendió a existir sin ser visto. Nadie pronunciaba su nombre porque hacía tiempo que nadie lo recordaba. Debajo de una cama vieja, entre polvo y sombras, un niño esperaba cada día el sonido de pasos que nunca llegaban. Se llamaba Julián, aunque eso solo lo sabía él. Desde ese rincón veía el mundo pasar por las rendijas del piso, escuchaba risas ajenas, puertas que se cerraban y el eco de una vida que parecía pertenecerle a otros. Nadie lo buscó, nadie preguntó. Pero una tarde, algo cambió. Una voz nueva entró en esa casa y por primera vez en años, Julián sintió que alguien podía escucharlo. Cada mañana empezaba igual para Julián, con el sonido del reloj de pared que marcaba un tic suave como una gota y el polvo moviéndose en hilos de luz que se filtraban por la ventana, una ventana que él miraba de reojo a través de un hueco entre la colcha y el piso. Bajo la cama el mundo era angosto, casi plano. Y sin embargo estaba lleno de señales, migas viejas que contaban qué se había comido arriba, huellas de zapatos que entraban y salían, una moneda olvidada, un botón, el borde deshilachado de una cobija y esa sombra larga que aparecía todas las tardes cuando el sol se inclinaba y recordaba que existía el afuera. Su rutina era no hacer ruido, no toser, no mover el colchón, respirar lento para que las tablas no crujieran, contar los pasos de la casa y distinguirlos. Los pasos rápidos de la mañana, los cansados del mediodía, los que arrastraban pantuflas al anochecer. Cada puerta que se abría y se cerraba era una campana que decía «no salgas», y cada vez que la puerta principal golpeaba el marco y se quedaba unos segundos vibrando, él miraba la grieta de luz que se colaba hasta su escondite y se prometía aguantar otro día. El reloj marcaba las horas, la ventana cambiaba de color, la sombra se movía y regresaba, y él aprendió a vivir atento a esos tres. Puerta, ventana, sombra, como si fueran sus únicos vecinos. Para distraer la mente, alineaba mentalmente los resortes del somier con las rayas del piso, contaba hasta 100 y luego de regreso, y cada 100 imaginaba un mapa. El mapa de la casa, el mapa de la calle que ya casi no recordaba, el mapa de un parque al que una vez lo llevaron y donde el aire olía a pasto húmedo. A veces, cuando faltaba pan en la mesa, caía una migaja por el borde y él la deslizaba con la uña hacia su boca sin mover más que la muñeca, porque mover el codo podía rozar el colchón y el colchón chistaba. Y el chasquido leve de los resortes lo traicionaba. El agua la racionaba en una botella de plástico que había quedado olvidada, rellenada de vez en cuando con lo que alcanzaba a tomar de un vaso que alguien dejó a medias en el piso, y cuando no, esperaba la noche, porque de noche el silencio de la casa era tan claro que podía escuchar el goteo del fregadero y se atrevía a reptar unos centímetros para mojar los labios. El barrio también tenía su reloj. Un camión pasaba a la misma hora y el eco de su motor rebotaba en las paredes como un recordatorio de que afuera se movían personas con nombres, personas que saludaban en la tienda, personas que eran vistas. Él cerraba los ojos cuando eso sonaba, porque le punzaba el pecho una mezcla de ansiedad y un deseo tonto de asomarse a la ventana, pero la ventana estaba arriba. Y arriba no era para él. Por las noches escuchaba una radio lejana, una estación que repetía la misma canción 3 veces al día, y esa repetición se volvió una cuerda que lo sostenía. Si la canción sonaba, entonces era martes; si no sonaba, seguramente el vecino había salido.
Si la canción de las 8 se adelantaba unos minutos, el reloj de pared estaba atrasado. Con el tiempo, afinó el oído y supo cuándo la puerta del baño tenía una bisagra floja, o cuando la ventana se atoraba por el polvo del viento, cuando la mesa cojeaba por una pata que nadie ajustaba. Sabía también que había temporadas de calor en las que el colchón olía a sol y temporadas de frío en las que al respirar salía un vaho apenas visible que lo hacía encogerse y meter los dedos entre las medias para calentarse. Los días de lluvia eran distintos. El techo goteaba en un punto delante de la cama y caía con ritmo. Tic-toc, otro reloj, que se sumaba al de la pared y al de la calle. Entonces, él ponía un tapón imaginario en cada sonido y hacía un juego en silencio. Si la puerta golpeaba 2 veces, podía mover un dedo. Si la radio subía un volumen, podía estirar la rodilla. Si la ventana rechinaba, podía acomodar el cuello. Si alguien decía «mañana», entonces él respiraba un poco más hondo como si en esa palabra hubiera espacio. La rutina incluía recordar su nombre sin decirlo. Julián, una vez al amanecer, otra al mediodía, otra antes de cerrar los ojos, porque temía que un día el silencio se comiera la palabra, y entonces ya no supiera cómo responder si algún día alguien preguntaba «¿Cómo te llamas?». Y guardaba también un pequeño tesoro, un pedazo de papel con una línea torcida, escrito quién sabe cuándo. Un papel que decía J en una esquina. Y eso para él era un documento, una prueba mínima de que no era un invento. Cuando la casa se quedaba vacía, el silencio pesaba más, pero también le daba permiso de imaginar la cocina, el patio pequeño con macetas secas, la ventana empañada que quería limpiar con la manga. No salía, porque la costumbre puede volverse un cuarto dentro del cuarto, y su cuarto era la franja de sombra bajo la cama. En ese lugar también veía hormigas y aprendió su camino. Entraban por la pared, daban vuelta por el zapato olvidado, subían a la pata de la cama, exploraban el borde del colchón, y a veces él ponía una miga para que pasaran cerca y sentir que algo lo elegía. El reloj volvía a marcar y él recordaba la lista: puerta, ventana, sombra, radio, camión, lluvia, hormigas, pasos. Repasaba la lista cada noche como quien cuenta y se cuenta. Hubo días en que la casa recibió visitas y entonces su rutina era aguantar el polvo que se levantaba cuando movían la cama para barrer, tragar el estornudo con la lengua pegada al paladar, aguantar la picazón, pensar en otra cosa. Pensaba en una escuela que imaginaba al lado, en una hoja con rayas azules, en escribir su nombre completo, en un timbre que sonara a salida, en una fila con ruido, en un patio donde su sombra no fuera un secreto. Otras veces se entretenía con la luz. La rendija de la ventana hacía una línea que cruzaba el piso, y si estaba muy quieto, esa línea le llegaba a la punta de los dedos, a las 5 al centro de la mano, a las 6 al codo, a las 7, y cuando ya no la tocaba, sabía que era hora de dormir. Dormía a ratos con un oído atento al chasquido de la puerta principal, al golpe sordo del buzón, al aullido lejano de un perro que rompía la monotonía. La rutina tenía pequeñas fiestas: un calcetín limpio que caía, un lápiz que rodaba, una carcajada inesperada que lo hacía sonreír sin sonido. También tenía pequeñas pruebas: el día en que movieron la cama unos centímetros y la alfombra quedó arrugada, el día en que el reloj se detuvo y tuvo que adivinar la hora por la radio, el día en que la ventana se quedó abierta y el cuarto olió a calle y a polvo de obra. Y sin embargo, cada día terminaba igual con él, agradeciendo en silencio por otro día entero en que siguió siendo invisible, pero presente, como si la invisibilidad fuera una tarea que cumplía con disciplina, confiando en que algún día alguien notaría el hueco en el polvo, la miga acomodada, la línea limpia junto al zócalo, la sombra que no coincidía con ninguna persona de la casa
y preguntaría por fin, ¿quién vive aquí sin que lo veamos? ¿Quién espera bajo esta cama cuando el reloj marca y la puerta, la ventana y la sombra repiten su eterno turno? Una tarde, el sonido habitual de la puerta cambió. No fue el golpe seco de siempre, sino un chirrido más largo, como si alguien la empujara con cuidado. Julián lo notó de inmediato, porque en su pequeño mundo cualquier variación era un temblor, un aviso de que algo fuera de lo normal estaba por ocurrir. La sombra que solía cruzar el piso se detuvo. Luego escuchó pasos distintos, más lentos, más suaves, como de alguien que dudaba al caminar, y una voz que no reconocía dijo: «¿Hay alguien aquí?». El eco se coló bajo la cama y le provocó un escalofrío que le recorrió la espalda hasta los talones. Esa voz no era de los que vivían en la casa, sonaba más joven, más clara, con un tono curioso y no cansado. Julián contuvo la respiración. El silencio se volvió más denso. Él casi podía oír el golpeteo de su propio corazón. La voz volvió a sonar, esta vez más cerca, diciendo: «Huele a encierro aquí». Y después, el sonido de una mochila cayendo al suelo, el roce de un zapato, el crujido de la madera que se hundía un poco bajo el peso del visitante. El aire cambió, tenía un olor nuevo, a jabón y a calle, a algo que venía de fuera. Por la rendija de la colcha, Julián alcanzó a ver un trozo de pantalón de mezclilla y una mano que tocaba el borde del colchón. La mano era pequeña, de dedos limpios, y en la muñeca colgaba una pulsera roja. El visitante, un adolescente quizá, se sentó en la cama y el colchón se hundió apenas. El peso hizo vibrar el espacio donde Julián respiraba, pero él no se movió solo. Observó la línea de luz que entraba por el costado de la colcha. El muchacho habló otra vez, no hacia nadie en particular, como si hablara con el aire. «Mi tía dijo que aquí casi nadie entra, pero yo escuché algo». Julián sintió que el aire se detenía, porque esa frase, «yo escuché algo», era una grieta en su rutina perfecta. Durante años, nadie había escuchado nada. Nadie había notado los suspiros que se escapaban por las rendijas, ni el pequeño ruido del plástico cuando bebía agua, ni el leve roce de la sábana cuando se movía, y ahora alguien había escuchado. El muchacho golpeó el colchón con la palma 2 veces, un sonido hueco, luego se inclinó y miró debajo. Por un segundo, sus miradas se cruzaron, un segundo tan corto y tan lleno que todo el polvo del suelo pareció quedarse suspendido. Julián no supo si debía moverse o quedarse quieto. Su instinto de esconderse y su deseo de ser visto se mezclaron en una confusión que lo paralizó. El muchacho abrió más la colcha y el rayo de luz iluminó todo el espacio. Los restos de migas, la botella medio vacía, el papel con la letra J. El muchacho no gritó, solo susurró: «Oye, ¿qué haces ahí?», con una mezcla de miedo y ternura. Julián quiso responder, pero su voz no salía, hacía tanto que no hablaba que las palabras se le quedaron atoradas, y apenas logró mover los labios. El muchacho se agachó más, casi acostándose para verlo mejor, y le ofreció la mano, una mano limpia y temblorosa. Julián la miró como si fuera algo de otro mundo, un objeto nuevo que no sabía usar. No la tomó de inmediato, primero la observó. Siguió la línea de los dedos, el reflejo de la luz en la piel, y entonces sintió un impulso que le brotó del pecho, un impulso que no había sentido nunca, el impulso de tocar. Extendió los dedos lentamente, y cuando rozó la mano del muchacho, el cuerpo entero le vibró. Una descarga de calor subió por su brazo, el contacto más simple se volvió una revelación. El muchacho sonrió. No una sonrisa grande, sino una leve como si no quisiera asustarlo, y dijo: «No pasa nada, Sal. No te voy a hacer daño». Julián intentó moverse, pero sus piernas estaban entumidas, la sangre parecía no circular, y al intentar incorporarse golpeó la cabeza con la madera de la cama.
El muchacho rió sin burla y con cuidado levantó el colchón un poco para darle espacio. El aire fresco entró por primera vez en años en ese rincón, levantando el polvo como un pequeño torbellino de luz. Julián parpadeó el brillo, le lastimaba los ojos, pero la curiosidad pudo más que el miedo, así que arrastró el cuerpo hacia afuera. Cada centímetro era un esfuerzo. El polvo se pegaba a su piel. La ropa vieja raspaba el suelo y el corazón le latía tan fuerte que parecía golpearle las costillas. Al salir, el muchacho lo ayudó a ponerse de pie y por un instante Julián sintió vértigo, como si el suelo se moviera. La casa se veía distinta desde arriba. Los muebles eran enormes. Las paredes, más claras de lo que imaginaba, la ventana tenía cortinas azules. El muchacho lo miró de cerca y le dijo: ¿Vives aquí? Julián bajó la mirada, incapaz de sostenerla, pero alcanzó a murmurar: sí, desde hace mucho. El muchacho guardó silencio unos segundos y luego dijo: mi tía me habló de alguien que desapareció hace años. Un niño. ¿Cómo te llamas? Julián tragó saliva, sintió que el aire se le atascaba y con un hilo de voz susurró: Julián. El muchacho repitió el nombre como probándolo: Julián. Y esa simple repetición fue como escuchar su propio eco después de años de vacío. El sonido de su nombre llenó el cuarto, rebotó en las paredes, se mezcló con el zumbido de la radio lejana, con el tic del reloj, con la brisa que movía las cortinas. Era la primera vez que alguien decía su nombre y lo hacía real. El muchacho sonrió otra vez y le ofreció un vaso de agua. Julián lo tomó con las dos manos temblorosas, bebió despacio y el agua fría le limpió la garganta, como si borrara el polvo acumulado del silencio. Se sentó en la orilla de la cama mirando el suelo, sin saber si debía quedarse o correr. El muchacho le dijo: espera, voy a llamar a mi tía. Pero Julián le sujetó la manga y dijo: no, todavía no, solo quédate un momento. El muchacho asintió y durante varios minutos no dijeron nada, solo compartieron el mismo aire, el mismo silencio. Pero ya no era el silencio del encierro, sino uno nuevo, un silencio lleno de posibilidad. El reloj marcó una hora que Julián no conocía, porque era la primera vez que estaba despierto en ese punto del día. El sol caía de lado y entraba por la ventana, iluminando ambos rostros. Y en ese instante, por primera vez, el cuarto no parecía un escondite, sino un lugar donde algo acababa de empezar. El silencio después del encuentro fue distinto. Ya no era ese vacío pesado que aplastaba los días, sino un silencio que respiraba, como si dentro de la casa algo hubiera despertado. Julián pasó las siguientes horas sentado en la orilla de la cama, mirando sus manos, notando las marcas del polvo, las uñas rotas, la piel reseca que no recordaba haber sentido porque bajo la cama todo se sentía igual. El muchacho, que se llamaba Leo, regresó al día siguiente con una bolsa en la que traía pan, una botella de agua y una chamarra. Entró despacio, sin decir nada. Solo lo miró y le extendió el pan. Y esa simple acción hizo que Julián sintiera por primera vez que alguien lo veía con intención, no como parte de la casa, sino como persona. Comer frente a alguien le pareció extraño, casi incómodo, pero Leo no lo presionó. Se sentó en el suelo y comenzó a contarle cosas, que había llegado a vivir con su tía hacía poco, que la casa siempre le pareció rara, que escuchaba ruidos por las noches y que cuando le habló de eso a su tía, ella le dijo que eran ratones, pero él no lo creyó. Julián lo escuchaba con los ojos muy abiertos. Las palabras de Leo llenaban los espacios vacíos del cuarto, y cada historia que contaba era un puente hacia un mundo que él había olvidado. Leo le preguntó su edad, y Julián no supo qué responder. Había perdido la cuenta hace tiempo, solo dijo: tenía 8 cuando me escondí. Y Leo asintió sin entender del todo.
La rutina cambió sin que él lo notara. Ya no despertaba con el reloj, sino esperando el sonido de los pasos de Leo, que entraba a la misma hora. Hablaba poco, pero siempre traía algo nuevo. Un libro, una linterna, un dulce, una historia del barrio. Julián empezó a asomarse por la ventana cuando él se iba, observando cómo el sol cambiaba el color de las paredes y cómo la gente cruzaba la calle sin mirar hacia esa casa vieja. Cada día daba un paso más fuera del rincón, y cada paso era una batalla contra el miedo aprendido. La casa comenzó a tener otro olor, mezcla de pan fresco y aire limpio. Leo le enseñó a lavar sus manos, a cepillarse el cabello con un peine que encontró en un cajón, y se reía cuando Julián se sorprendía por cosas tan simples como el sonido del agua corriendo o el reflejo del sol en el vidrio. Una tarde Leo le dijo que había hablado con su tía y que ella quería conocerlo. Julián sintió un nudo en el estómago. Se le revolvió el aire en el pecho y solo alcanzó a decir: «No quiero que me vean». Pero Leo le respondió con calma: «Ya te vieron, Julián. Yo te vi y no pasó nada». Esa frase le quedó dando vueltas en la cabeza todo el día. Esa noche no pudo dormir. Escuchó cada sonido como si fuera nuevo. El reloj, el viento, los pasos lejanos, el susurro de la casa que parecía aceptar que ya no guardaba un secreto. Por la mañana, cuando la puerta se abrió y apareció la tía, Julián retrocedió instintivamente. Sus piernas buscaron el hueco bajo la cama, pero Leo se interpuso. Extendió su mano y le dijo: «No más». Y Julián se detuvo. La mujer lo miró con una mezcla de sorpresa y pena. Tenía los ojos húmedos y la voz baja cuando dijo: «Tú eres...». Y no terminó la frase. Se acercó lentamente, se arrodilló frente a él y le ofreció un vaso de leche, igual que lo hacía cuando él era pequeño. Julián la reconoció entonces: la forma de las manos, el lunar en la mejilla, el temblor en la voz. Y el tiempo se dobló en su cabeza como una sábana que se sacude después de mucho guardarse. Recordó una noche de lluvia, una puerta abierta, voces que discutían, pasos apresurados y luego silencio. Un silencio que se alargó hasta volverse su hogar. Ahora esa misma voz le decía: «Perdóname». Y aunque no entendía todo lo que había pasado, sintió que algo dentro de él se aflojaba. No respondió, solo asintió con un movimiento torpe, y la mujer comenzó a limpiar el cuarto, a abrir las ventanas, a dejar que el aire entrara con fuerza. El polvo voló como si celebrara el fin del encierro. Durante los días siguientes la casa cambió. El colchón fue sacado al patio, el piso se lavó, las cortinas se abrieron y el olor a humedad desapareció. Julián dormía ahora en un sofá, con la ventana abierta, y descubrió que el cielo tenía más tonos de azul de los que recordaba. Leo seguía visitándolo. Le enseñó a leer los carteles de la calle, a usar los cubiertos, a escribir su nombre completo en un papel nuevo. La primera vez que escribió Julián, sintió que cada letra tenía peso, que estaba clavándola en el mundo. Una mañana, mientras desayunaban, Leo le preguntó si quería salir solo a la esquina para ver pasar los autos. Julián dudó, pero aceptó. Al cruzar la puerta, la luz del sol le pegó en la cara y tuvo que cerrar los ojos. El aire fresco le llenó los pulmones y por un instante se sintió ligero. La calle era ruidosa, llena de voces y motores, pero no le molestó. Al contrario, le pareció música. La gente pasaba sin saber que ese muchacho que los miraba había pasado años oculto debajo de una cama. Leo le sonrió y le dijo: «Ahora sí, estás afuera». Y Julián sonrió también, tímido pero real. Caminaron unos metros y se detuvieron frente a una tienda. El reflejo del vidrio les devolvió la imagen de dos rostros diferentes pero conectados por algo invisible. Julián se vio y no se reconoció del todo, pero le gustó la sensación de verse, de existir en un reflejo compartido.
Al regresar a casa, la tía los esperaba con comida caliente, y por primera vez en años, el reloj de pared marcó la hora exacta mientras ellos reían. Esa noche, Julián no buscó el espacio bajo la cama. Se acostó mirando el techo y pensó en cómo el mundo podía caber ahora dentro de una simple palabra dicha por otro. Su nombre. Se durmió tarde, escuchando los sonidos que antes lo asustaban y que ahora le parecían parte de una canción larga, una canción que empezaba en la puerta, pasaba por la ventana, seguía por la sombra y terminaba en su respiración tranquila. La casa esa, que lo había escondido tanto tiempo ahora, parecía abrazarlo con su propio silencio. El día del reconocimiento empezó con una cita que la tía agendó en el DIF del barrio, una oficina con paredes crema, sillas de plástico y un ventilador que giraba lento, cortando el aire con un zumbido que a Julián le recordaba su viejo reloj. Leo lo acompañó caminando a su lado, sin apurarlo, y cada tanto le decía, «Todo bien, aquí vamos», como si esas palabras fueran una baranda invisible. Al entrar, el guardia les pidió nombres y la tía habló por turnos nerviosa hasta que la trabajadora social, una mujer de voz suave y mirada atenta, se inclinó hacia él y dijo, «¿Tú cómo te llamas?». Julián tragó saliva, sintió esa presión conocida en el pecho y aún así respondió, «Julián». Decirlo frente a alguien con un folder en la mano lo hizo temblar, porque era como poner su nombre sobre la mesa, al alcance de los ojos. La trabajadora social asintió y escribió lento, letra clara, y después preguntó, «¿Tienes algún papel, algún documento?». Él negó con la cabeza y la palabra documento le sonó grande, casi ajena, como una puerta que aún no sabía abrir. La mujer no se alteró, solo dijo, «No pasa nada, vamos a escuchar tu historia y a empezar por lo básico». Le ofrecieron agua, se sentaron frente a un escritorio con una computadora que hacía un murmullo constante y el sol entraba por una ventana alta, iluminando motas de polvo que danzaban sobre la carpeta azul donde, por primera vez, alguien escribía su nombre completo, aunque incompleto. Julián, sin segundo nombre, sin apellidos confirmados. La tía habló de una noche vieja, de un lío familiar y de una ausencia que nadie supo cómo nombrar. Habló sin detalles duros, como si cuidara las orillas de las palabras para no lastimar, y mientras hablaba, Leo miraba a Julián con una calma firme, sosteniéndolo con los ojos. La trabajadora social hizo llamadas, tocó el teclado con paciencia, pidió a otra persona que revisara unas cajas de archivo. Todo se movía lento pero con sentido, y en ese ritmo Julián comenzó a respirar mejor. Le tomaron una foto con una cámara pequeña y el flash le enchinó la piel no por el brillo, sino por la rareza de verse detenido en un instante reconocido por un aparato que en segundos lo convirtió en imagen. Luego, le tomaron las huellas y la tinta fría le cosquilleó los dedos, dejando marcas negras en un papel blanco que la mujer selló con un cuño. «Esto es solo el primer paso», dijo. «Necesitamos revisar si hay registro en alguna parte, pero mientras tanto vas a tener una constancia provisional con tu nombre, para que a partir de hoy puedas ir a la escuela, al centro de salud, a donde necesites». La palabra constancia sonó a promesa y a piso firme. Cuando imprimieron el papel, el sonido de la impresora fue casi ceremonial, como una puerta que se abre de verdad. La trabajadora social leyó en voz alta, «Julián», y agregó despacio el apellido que la tía recordaba, dejándolo seguido de una nota que decía, «por confirmar». De algún modo, escuchar su nombre en voz oficial le ordenó el corazón. Salieron de la oficina con la carpeta azul abrazada por la tía. Y Leo, apenas cruzaron la puerta, alzó la vista al cielo y dijo, «¿Listo?», como si el cielo hubiera escuchado el trámite. Caminaron hasta un puesto de jugos y brindaron con vasos de plástico, y Julián rió bajito,
cuando el jugo frío le escurrió por la barbilla. De regreso en casa, la tía desempolvó una caja vieja del closet y encontró un suéter pequeño con una etiqueta bordada a mano que decía J. No era prueba de nada, pero al tocar la tela, Julián sintió que aquella inicial estaba viva, como si hubiera estado esperando su regreso. Días después, la trabajadora social los llamó para avisar que un plantel cercano podía recibirlo mientras se resolvía su expediente. La directora pidió verlo, y una mañana cruzaron un portón verde que daba a un patio con canchas y risas. El corazón le latía a 1000, pero el ruido no lo asustó. Era un ruido lleno de vida. La directora era una mujer alta que olía a papel limpio. Lo llevó a la oficina y le pidió que escribiera su nombre en una hoja. Julián tomó el lápiz, sintió la madera tibia y dibujó las letras una por una sin prisa, como quien coloca ladrillos. Al terminar, la directora sonrió y dijo: «Bienvenido, Julián». Esa palabra, bienvenido, lo abrigó por dentro. Le dieron una libreta, un lápiz y una mochila sencilla, y por primera vez en años llevó algo en la espalda que no era miedo. La primera clase fue un murmullo de instrucciones y risas. Él se sentó en la última fila observando, sintiendo que todavía era un visitante, hasta que el maestro pasó lista. La voz del maestro tocó cada nombre y al llegar al suyo, se detuvo, leyó con cuidado y dijo en voz clara: «Julián». El salón guardó un segundo de silencio y luego siguió como si nada. Pero dentro de él fue un trueno manso. Lo habían llamado frente a todos y nadie se burló, nadie preguntó ¿de dónde salió? Nadie lo empujó hacia la sombra. Levantó la mano y dijo «presente», bajito al inicio, y el maestro lo animó: «Más fuerte, que te escuchen». Julián repitió «presente» y el sonido rebotó en las paredes, llenando ese espacio que antes le estaba prohibido. Salió al recreo y se quedó junto a una barda, mirando cómo los demás corrían. Leo, que lo esperaba afuera, le hizo una seña por encima del portón como diciendo: «Ahí estás, ya te veo». En los días siguientes, la escuela se convirtió en un mapa nuevo. El timbre era una campana amable. El eco en los pasillos no asustaba. Las ventanas eran ojos abiertos que ventilaban el polvo del pasado. La tía, con la ayuda de la trabajadora social, siguió con el proceso de papeles y cada cita sumaba una pieza a su identidad. Un comprobante con su dirección, una cartilla escolar con su nombre, una identificación provisional que guardó en el bolsillo como si fuera un amuleto. Pero lo más importante fue otra cosa, que en la tienda de la esquina empezaron a decirle: «Julián, ¿qué vas a llevar?». Que el vecino lo saludó con un «buenos días, Julián». Que en la iglesia del barrio, a la que solo pasaron caminando por fuera para ir al mercado, las señoras comentaron sin juicio: «Ese muchacho nuevo es aplicado». Pequeñas frases que lo pegaban al mundo. En casa la cama ya no era una cueva, sino un mueble normal. A veces se asomaba al hueco no por nostalgia, sino para comprobar que el espacio seguía ahí y que él ya no pertenecía a esa sombra. Guardó bajo el colchón como quien hace las paces con su propio pasado, la constancia vieja con la tinta de sus huellas, y en la pared cerca de la ventana pegó con cinta su nombre escrito por él mismo. Por las noches, antes de dormir, escuchaba el mismo zumbido de la calle y el mismo tic-toc del reloj, pero los sentía distintos, como si esos sonidos lo contaran ahora en su ritmo. Y cada mañana, cuando la tía gritaba desde la cocina: «Julián, desayuna», él sonreía porque la casa lo nombraba en voz alta, porque su mundo, puerta, ventana, sombra, ahora tenía algo más, su nombre ocupando un lugar claro entre las cosas. Las semanas siguientes fueron una mezcla de descubrimientos y silencios nuevos, porque aunque la vida empezaba a tener color y movimiento, Julián todavía arrastraba costumbres del encierro.
A veces despertaba en mitad de la noche y miraba el borde inferior de la cama, esperando ver la rendija por donde antes se filtraba la luz. Y aunque sabía que ya no estaba allí, su cuerpo aún respondía al hábito del miedo. La tía le decía que el tiempo haría lo suyo, que poco a poco la memoria se volvería liviana. Y él le creía a medias, porque había aprendido que el tiempo podía ser tan largo como una sombra y tan corto como un parpadeo. Leo seguía visitándolo después de la escuela. Le ayudaba con las tareas y con los nuevos sonidos de las calles, y juntos comenzaron a pintar la habitación, cubriendo las paredes manchadas con un tono claro que abría el espacio. Durante esos días, Julián descubrió algo curioso. El olor de la pintura nueva le hacía pensar en libertad, porque era distinto al polvo, distinto al encierro, y cada brocha que pasaba sobre la pared era como borrar un pedazo de su silencio antiguo. La tía compró una cama nueva y le pidió que eligiera la posición, así que él decidió colocarla junto a la ventana, de modo que la luz le pegara directo en la cara al despertar, y cuando eso sucedió por primera vez, sintió una mezcla de susto y alegría, porque era la primera vez que el sol lo encontraba sin tener que colarse por rendijas. En la escuela empezaba a tener confianza, respondía en voz baja, pero ya no se escondía cuando el maestro lo miraba. Un día, durante una actividad, los alumnos tenían que escribir una carta a su yo del pasado, y Julián se quedó mirando la hoja mucho rato antes de comenzar. Cuando por fin escribió, su letra temblaba, pero fue clara. Te prometo que vas a salir, que alguien te va a ver. Al terminarla no supo si sentir tristeza o alivio. Solo dobló el papel y lo guardó en el bolsillo. Más tarde se lo mostró a Leo, que lo leyó en silencio, y luego le dijo: «Entonces ya cumpliste tu promesa». Esas palabras lo acompañaron todo el camino a casa. Al llegar, encontró a la tía cosiendo una funda para la almohada con retazos de tela, y cada puntada sonaba a cuidado. Se sentó junto a ella y después de unos minutos le preguntó si alguna vez había pensado que él no volvería. La tía dejó la aguja en el aire y respondió: «Hubo días en que no sabía si estabas en este mundo o en otro, pero cada noche encendía una vela junto a tu foto y me decía que en algún rincón respirabas». Julián la escuchó sin decir nada, porque aunque las palabras pesaban, dentro de él algo se acomodaba. Los días siguieron con pequeñas primeras veces. El primer cine, donde se asustó con el sonido tan fuerte pero se rió al final. El primer parque, donde tocó el pasto con las manos y se dio cuenta de que olía a infancia. La primera vez que se mojó bajo la lluvia sin miedo a enfermar. Y sobre todo, la primera vez que se miró en un espejo grande y sostuvo la mirada. Al principio no reconocía ese rostro. Le parecía a alguien más, pero poco a poco entendió que la cara que miraba era la suma de todo. Del polvo, del silencio, del miedo, del pan compartido, del nombre escrito en papeles nuevos y de la voz que un día lo llamó por su nombre. Con el tiempo comenzó a hablar más, a contar pedacitos de lo que recordaba sin necesidad de esconder la voz. La trabajadora social le propuso escribir su historia como ejercicio para entenderla mejor, y aunque dudó, aceptó. Las primeras líneas le salieron torpes, pero luego la memoria fluyó como si solo hubiera estado esperando permiso. Escribió sobre la cama, sobre el polvo, sobre la sombra que se movía cada tarde, y al terminar, en lugar de tristeza, sintió una calma rara, como si al ponerlo en palabras pudiera doblar el pasado y guardarlo sin que doliera tanto. Leo lo animó a leerlo en clase, y aunque al principio le dio vergüenza, lo hizo. El salón quedó en silencio mientras hablaba, y cuando terminó, una compañera se acercó y le dijo: «Yo también estuve sola mucho tiempo, pero no debajo de una cama, sino en mi casa». Esa frase lo conmovió, porque entendió que su historia, sin quererlo, tocaba algo en los demás.
Al salir de la escuela ese día, el cielo tenía un color suave y el aire olía a pan recién hecho del puesto de la esquina. La tía lo esperaba con una sonrisa cansada y le entregó un sobre. Dentro había una tarjeta plástica, nueva, con su nombre completo, su fecha de nacimiento y su fotografía. Al verla, se quedó quieto, como si no quisiera mover nada que rompiera el momento. Era su documento, su identidad materializada, el pedazo de mundo que por años creyó perdido. Leo, que estaba junto a él, dijo: «Ya estás en los registros del planeta». Julián rió un poco por nervios, un poco por alegría. Esa noche no durmió enseguida. Se quedó mirando la tarjeta bajo la luz del foco, tocando su superficie lisa, observando su rostro impreso. Pensó en todo lo que había pasado y en lo que aún no entendía, pero por primera vez no sintió miedo del futuro. Antes de cerrar los ojos, guardó el documento en un cajón junto a su carta al pasado, como quien pone las piezas de una misma historia en un mismo lugar. El reloj seguía marcando el tic-tac conocido, pero ya no sonaba a encierro, sino a tiempo vivo. En la oscuridad, la casa respiraba tranquila y él también. Había aprendido que el silencio podía ser un refugio, pero ahora sabía que también podía ser un puente. Y mientras el sueño lo alcanzaba, pensó que aunque nadie puede devolver los años escondidos, siempre hay un instante donde alguien te ve y ese instante basta para comenzar de nuevo.